un muy buen día. Que Dios me lo bendiga a todos. Que la paz del Señor inunde los corazones de todos y cada uno de los oyentes de esta enseñanza que tenemos hoy aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan y nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Seguimos en la imitación que tenemos que tener de Cristo. Esto es como una fusión que debe haber entre Cristo y nosotros, entregando nuestra vida, porque tenemos la sangre, el vino que representa la sangre de Cristo, y el pan que representa su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo que nosotros tenemos que discernir cada día cómo estamos. Miren, hermanos, a veces esto está hablando de la cena del Señor, de cómo debe de ser la cena del Señor. Que muchos pastores o muchos ministros, cuando van a la cena del Señor y alguien ha estado mal, no lo dejan cenar. No, hermano, no es así. La Biblia nos enseña a través de las cartas que tenemos que decidir en qué condiciones estamos. Nosotros debemos de ser conscientes de cómo estamos en Dios. Una cosa es que nosotros cada día pequemos o practiquemos el pecado. Ahí sí vamos a tener problemas con Cristo, con Dios. Pero si nosotros pecamos o caemos y reconocemos en nuestro corazón y nos arrepentimos en nuestro corazón, entonces nosotros podemos cenar. Ahí entonces nos estamos fusionando con Cristo. Estamos siendo la nueva criatura que Dios quiere que seamos verdaderamente nosotros. La cena es la restauración y unión con Cristo que nosotros tenemos que tener. Es una restauración. Pero ¿por qué está hablando aquí el apóstol Pablo de esto? Es por la idolatría que todavía veía en el pueblo de Dios en ese tiempo. Todavía se estaban acordando de las cosas del mundo. Y cada cosa que nosotros todavía no dejamos y no desechamos en nuestra vida, para Pablo y para Cristo, para Dios, es una idolatría. Porque idolatría no es solamente coger un ídolo, un muñeco, hacerlo y postrarnos ante él y rendirnos ante él. No, no, no. Idolatría es toda y cada una de las cosas que nosotros tenemos y que no nos podemos despojar o no queremos despojarnos porque se disfruta de aquello. Entonces eso viene a ser una idolatría que tenemos. Una idolatría incluso es un obstáculo para el crecimiento de nosotros. Por eso dice las Escrituras: mírate cómo estás, cómo te encuentras. Porque muchos duermen, otros están enfermos. Muchos duermen, quiere decir muchos ya murieron, ya partieron de este mundo. Duermen es porque se fueron el Cristo se fueron, al fin y al cabo se fueron y murieron. Otros están enfermos porque no supieron discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos pensaban que estaban bien y podían cenar. Se puede cenar cuando se reconoce dentro de uno en qué condiciones está y le pide perdón a Dios de corazón. Porque es necesario que cenemos para que Cristo se vaya formando en nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Quiere una restauración total de nosotros. Tenemos que comer del mismo pan. Dejar la idolatría a un lado. Pablo le está hablando a este pueblo idólatra que cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés se tardó 40 días. Ellos se desesperaron. Se desesperaron y empezaron a decirle a Aarón: haznos un ídolo. O ídolos, dioses que nos guíen, que nos lleven. Porque a este Moisés ya no sabemos qué le ha pasado. Se ha ido. A pesar de que
ya Dios le había dado todas las instrucciones para que se comporte. Mira, hermano, la falta de un ministro en tu vida, o que el ministro se haya ido a un lugar X, no quiere decir que tú puedes hacer lo que te da la gana y te desesperes. ¿Por qué? Porque las instrucciones ya están dadas. Las instrucciones están en la Biblia. Las instrucciones tú las sabes. Muchos ya las han memorizado, pero no la aplican. Oye, hermano, es que es cosa de no creerlo. De cómo muchos ministros incluso paran como líderes, como ellos dicen. O diáconos. Paran ahí a gente neófita, gente que no sabe Dios. Por ahí vi un video que me mandaron de un hombre que se queja. Se queja de los diezmos, las ofrendas que le hacen. Si tú no eres de Dios, ¿a vos qué te importa? Perdóname, esto es así. Al que le tiene que importar es al pueblo de Dios, no a ti. Porque tú ya no estás con el pueblo de Dios, que se fue al mundo. Porque estaba cansado, dicen los ministros, y que él había estado con muchos ministros grandes. Muy reconocido, dice él. Y que se fue. Por eso. Y andaba todo tatuado con las orejas grandotas, porque se había puesto unas cosas en las orejas. Dice, el monstruo que soy yo, dice, fue por la culpa de esos ministros. Mentira del diablo. Es culpa tuya porque eso tenías en tu corazón. Eso tú querías. Y fuiste solamente entregado a lo que tú querías, tu deseo. Aquí no tenemos que culpar ni a los ministros que están mal incluso. Es cómo está tu corazón delante de Dios. Porque hay gente que se pierde aunque esté la sana doctrina. O que te lo cuente Judas. Pedro, que una vez lo negó. ¿Acaso no tenían ellos la sana doctrina? ¿Acaso no se perdió Judas? Porque Judas se perdió. Yo tampoco me voy a poner, muchos que no entienden, ellos lo tienen como un mártir a Judas. ¿Por qué Cristo es esto? Porque lo traicionó. Porque no entendió. Lo importante en todo esto es que tenían la sana doctrina. Y se pierden igual, hermano. Porque su corazón no es tan recto delante de Dios. Aquí no hay que echarle las culpas a los ministros, sino cómo tú estás en el evangelio. ¿Qué es lo que te están enseñando dentro de esa congregación, de esa iglesia donde te encuentras? ¿Estás al día con las escrituras? ¿Estás leyéndolas? ¿Estás preguntándole a Dios? Yo no entiendo, porque yo hago eso, hermano. Yo le pregunto a Dios. Y a veces me la da y no sé ni cómo expresarlo, no sé cómo presentarlo delante de un pueblo cuando estoy parado aquí. No sé, le digo, Señor, enséñame a darlo porque la gente no me va a entender. Porque cuánto me llamarán loco, porque le hablo de las cosas grandes y ocultas que Dios muestra a través de las escrituras, que están en las escrituras. Y fíjate, hermano, que este pueblo dice que cuando lo saca el Señor, está por decir esto, está en Éxodo 32. Ahí habla. El pueblo se puso, porque faltó Moisés, se puso a hacer todo lo que le dio la gana, todo lo que había en su corazón. Desechando ya Dios le había dado las enseñanzas, ya estamos en Éxodo 32. Y si tú te das cuenta, ya todo estaba dado, hasta los 10 mandamientos, ya le había dado Dios. Y ellos tenían que seguir el hilo. Tenían que seguir el camino. Aquí no es pretexto de que el pastor no está, que el ministro no está y que viva. Y hagamos todo lo que queramos. No, porque igual vamos a... ¿Cuántos se perdieron ahí? Como 3,000 almas. Se perdieron. Dios se enojó tanto. Se enojó tanto. Se perdieron como 3,000. Así como 3,000 se salvaron cuando Pedro predicó. Fíjate lo contrario. Y Dios quiere, en verdad que no quiere que nadie se pierda, hermano. Ahora fíjate en esto. Que el ídolo, el Dios que quieren que le haga o que le hizo Aarón, fue un becerro. Fue un animal, hermano.
Ellos empezaron a adorar un animal o los animales. Y tú algún día te has preguntado por qué. ¿Por qué adoran los animales? En Romanos 1, 23, por ahí hasta abajo, habla de que ellos dejaron la gloria de Dios. Y se ensañaron, se metieron en adorar al hombre, a las aves, a los cuadrúpedos, o sea, los animales. ¿Quiénes fueron estos? Por eso yo le digo, cuando tú vas a Génesis 1, tú te vas a dar cuenta que ahí estaba en la regeneración. Porque ya Dios había hecho el cielo y la tierra, pero hubo una revelación en los cielos, lo cual hizo un caos acá en la tierra. Entonces Dios, viendo esto, manda a que regeneren las cosas. Y comienzan los hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios. No se le quitan mérito a Dios. Porque así como nosotros somos hijos de Dios, nosotros hablamos en el nombre de Dios. Y todas las cosas que hacemos, las hacemos en el nombre de Dios. Y si lo hacemos mal, las cosas, Dios se responsabiliza de eso como Padre que es. Ellos empezaron a hacer las cosas y primero hacen a los animales. Imagínate, primero hacen los animales. Y después que hacen los animales, hace al hombre. Y lo primero se idolatra. Por eso yo le digo, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese hecho primero? Hasta no lo quiero ni nombrar, hermano. Si hubiese hecho primero a este ser que se revela en los cielos. Si lo hubiese hecho a él primero, él es el que fuera la cabeza, él fuera el primero, y a ese nos teníamos que rendir nosotros. Pero no, el principio de la creación es Cristo. Entonces nosotros nos rendimos a él. Ellos hicieron primero los animales y después y estos hombres empezaron a adorar a los animales porque los calificaban que eran primeros que él. Lo vieron que son primeros que él. Por eso tú ves en la India y en otros países que adoran los animales. Es porque tienen esta enseñanza en sus genes. Tienen información genéticas. Animales, hermano. A hombres incluso. Después empezaron con los hombres. Cuando tú ves algo en la Biblia, esa idolatría, tú te preguntas, es porque algo tiene que ver pasando. Cuando tú veas algo que está pasando en el mundo, es porque algo tiene que ver con la creación. Y ese es algo, es lo que dice Génesis, que primero hicieron los animales. Por eso en muchos países, en otro país se van más allá todavía. Nosotros conocemos quién representa al dragón, hermano. Y tú sabes a dónde adoran a este animal. ¿Tú sabes qué país adora a este animal? ¿Pero por qué? Por el Génesis 1. Porque ellos los consideran que son primeros. Por eso Dios, cuando viene, otra vez, ahí sí viene mi Jehová, Dios, mi Cristo amado viene. Y ya no crea, sino forma. Y empieza del polvo de la tierra a formar al hombre. Y lo forma él primero en un sitio específico, como que estuviera recreando él otra vez la tierra, como en el principio, como diciendo, el hombre es primero. Y si tú te das cuenta, comienza y después le pone el huerto. Y después viéndolo solo, hace los animales. Y viendo que no encontró ayuda idónea entre los animales, de la costilla del hombre sale la mujer. Detalles que muchas veces no tomamos en cuenta. Y aquellos evangélicos que están por ahí, que piensan que se le quita mérito a Dios, porque se dice, no solo yo, muchas personas lo dicen, muchos siervos de Dios lo dicen. Solo que la mente de muchos está cerrada, hermano. Que fueron los hijos de Dios que estuvieron en la recreación de Génesis 1. Pero viene Jehová Dios, que es mi Cristo amado, y comienza otra vez del polvo de la tierra a formarnos, a darnos. ¿Y qué está haciendo hoy en día? Eso está haciendo con nosotros, formándonos para que seamos como Él. No es cosas que uno se invente, sino hay cosas que están en la Biblia.
Y que solo solo tenemos que pedirle al Señor revelación de algo que no entendemos. Porque eso ayuda bastante. ¿Cómo está? Yo no entiendo, yo le pregunto y después con eso. Y a veces, como te vuelvo y te repito, y a veces aunque ya me da la revelación, digo, Señor, no sé cómo explicarlo. Porque la gente no me va a entender. Porque hasta eso le pido. Para que no me califiquen de loco o de tonto. Ahora, hermano, tenemos un camino. En la Biblia nos habla que nosotros tenemos un camino, hermano. En Deuteronomio 12, del 4 al 9, habla de las ofrendas que tenemos que dar a Dios. Mira, hermano, muchos no han entendido las cosas de Dios y idolatran más la casa que han construido. Respetan más un altar de madera que ellos han puesto ahí. Un instrumento musical que ellos han puesto ahí. Y no está mal, hermano, porque si yo compro un instrumento para mi Cristo, eso es para tocar mi Cristo. Pero no es el instrumento. No es el altar que está ahí de madera que han puesto. Eres tú que te tienes que cuidar. Y muchos idolatran, no, que el altar, ¿cómo vas a creer que va a parar? No, el altar ya es uno. Porque nosotros somos sacerdotes. Míralo, Abraham era sacerdote y levantaba altar donde sea. Y muchos siervos de Dios iban y levantaban altar donde sea y lo dejaban botado, hermano. Y se iban para otro lado y quedaban ese altar ahí. ¿Por qué? Porque él era el que levantaba altar, siendo altar él mismo al mismo tiempo. Es altar, sacrificio, ofrenda, holocausto. Y ahí debemos nosotros acercarnos a dejar todo lo que somos nosotros, como ofrenda que somos. Y me da pena muchos que están idolatrando aquel departamento, aquel cuarto, donde idolatran eso. No, y ellos, y ¿sabes qué? Idolatran y ellos tienen una vida pésima. Y cuando alguien, no, es que tienes que respetar el altar, no, hermano. Eres tú, ¿cómo estás en el Señor? Hermano, es que le enseñan un camino diferente. Es que la gente no se ha despojado de lo que tiene. Hermano, mira, tú puedes estar dice la Escritura que Él nos ha enseñado un camino recto. Eso dice la Escritura. Él nos enseña un camino recto. Pero muchos tienen un camino. Pero al tener curva, se hacen más lejos, hermano. Esas curvas son los problemas. Y te cuesta. No sé si has visto películas muchas veces que alguien está en un camino y lo lleva a aquel lugar. ¿Sí? Pero resulta que ese lugar tiene demasiada curva y que están en unas montañas. ¿Y saben qué hacen muchos de ellos? ¿Ah? Dicen así, voy a tomar un atajo, pero no para ir más rápido. Voy a salir de ese problema que tengo ahí, tantas curvas que hay. ¿Qué hace esta gente? Esta gente empieza a escalar, a caminar. Ya no va a dar la vuelta por la montaña, va a subir por esa montaña y llega primero que ellos. Se ha esforzado, ha decidido despojarse de lo que tiene, de lo que le molesta, de lo que le fastidia, de lo que no le da una verdadera comunión con Dios. Porque muchos, al tener un camino que no es recto y está lleno de tantas curvas, se puede quedar, puede llegar cansado, se puede hastiar del camino de la verdad, de la justicia, de la libertad que nos da Dios para alabarlo, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo a Él. Dios nos muestra un camino recto. Y en ese camino dice, no mires ni a diestra ni a siniestra. Y peor atrás. No lo mires. Porque es recto el camino. Estas cosas quiero decir que cogen, es como las puertas que nos presenta Dios
Que ancha es la puerta que te lleva a la perdición. Y todo el mundo, cualquiera entra por ahí. Pero angosta y difícil de pasar es la puerta que te lleva a esa vida eterna. Donde esa puerta te va a costar entrar. Es como la pendiente que te digo que tomas el atajo. Despójate de todo lo que estorba. De todo obstáculo que tienes que llevar en esa mochila para poder subir esa pendiente. Queremos ser la nueva criatura. Dios quiere que seamos esa nueva criatura. Es que no hemos entendido que tenemos que ser como Dios, hermano. Sinceramente, es que la Biblia dice así. Cuando la Biblia dice que Dios es Dios de dioses, no está hablando del diablo. No está hablando de los dioses de este mundo. Está hablando de sus hijos. De sus hijos que han impregnado en su corazón la naturaleza de Él, que es ser santo. Y tal vez a tú te moleste o te sientes, o para muchos es engorroso nombrarlo a Pablo, porque eso me dio a entender una persona que Pablo no es más que Cristo, queriéndose defender. ¿Y cómo me enojé, hermano? Entonces no hagamos caso de ninguna de las cartas de Pablo, pues entonces. Porque son doctrinas que dice que recibió él allá arriba en el tercer cielo. Son cosas que Dios le enseñó para el pueblo, así como se le enseñó a Moisés y en el monte Sinaí, que le dio las leyes. Pablo también estuvo allá. Fíjate que no hablan de los 12 apóstoles, habla de Pablo. Ahora nosotros por defendernos podremos, no es justo que nosotros digamos cosas incoherentes, hermano. Porque si Pablo está hablando, es a base de lo que Dios lo enseñó. Y si Pablo no permite algo, es porque es a base de lo que Dios lo enseñó. Hasta hay una mujer por ahí. Eso que dice Pablo es mentira. Fíjate, llamándolo hasta mentiroso. Son dos personas que yo he escuchado que hablan de Pablo así. Decir que las cartas de los corintios es para los corintios. Que Pablo solo le está hablando a los corintios. Hermano, fíjate qué bobería que habla la gente. Estos disque ministros de Dios. Entonces, si la carta de los corintios es solo para los corintios, los efesios para los efesios. Para los de Gálatas, para los de Gálatas. Para los hebreos, para los hebreos. Para los de Roma, para los de Roma. Pero como yo no soy ni hebreo, ni romano, ni soy de Corintio, yo soy acá de este país de acá, entonces voy a hacer caso omiso de todo eso. Fíjate que a veces, por eso te digo, a veces no saben ni lo que hablan y son ministros de Dios. Son ministros que se hacen llamar de Dios. O el hombre lo ves como ministro por 4 palabras, por una media revelación que tuvieron por ahí, o porque pararon 4 o 3 iglesias más que los demás. La carta es para todo, hermano. Pablo dice, yo recibí del Señor. La ley lo dice, también dice él. 1 Corintios 14, del 33 al 37 dice eso. Lo que recibe él del Señor. Y está hablando a las iglesias, a las congregaciones, a las iglesias de Dios se refiere él. Cuando tú lo ves, a las iglesias de Dios. ¿Cómo transgiversan la palabra y te hacen perder? Porque después de esto voy a dar una enseñanza, hermano, de algo muy fundamental. Que muchos dicen es que no se pierde, no se pierde. Al principio yo me quedaba callado en esto hace como 2 semanas atrás. No, pero no se pierde. Si no hace eso, no se pierde ni nada de eso, porque no es como irrelevante. Pablo lo dijo porque lo dijo. Pero viendo bien. Pero igual la Biblia lo exige. En la Biblia lo dice Pablo. Y eso es lo que dicen ellos, eso era para los corintios nomás. Hermano, hay cosas que se van a las historias. Se van a la cultura. Se van a las fábulas.
Cuando tú ves clarito la palabra que no hay necesidad de irte a ningún lugar de eso para hablar de las cosas de Dios. Lo que te trae es confusión. Y es lastimoso, hermano, que muchos de ellos incluso más se defienden con las historias, las culturas y las tradiciones que lo que dice la palabra de Dios. Y tú te quedas como anonadado de decir, pero usted se da cuenta de lo que está diciendo. Que su defensa es solamente a través de la historia y la cultura, de las fábulas, pero no como lo dice la Biblia. Dos personas he encontrado, una que conozco y otra que sale en el YouTube. Diciendo que Pablo, lo que dice Pablo estaba equivocado, que estaba errado. Eso dan a entender. Hermano, ¿hasta cuándo? Estamos en los últimos tiempos. Y vuelvo y repito lo que digo siempre. Yo no soy un fanático al evangelio. Yo lucho por ser un hacedor de lo que Dios me dice. ¿Que le fallo a Dios? Sí le fallo, reconozco que le fallo. Pero sobre esa caída yo me levanto y continúo. No me quedo postrado. Postrado es continuar en lo que caí. Revolcándome en lo que me gusta. Y no lo que tengo que hacer de mi deber verdadero. No, porque van a ver gente y si este se cree que. Se cree el muy santo, el muy santurrón, como dice. No, lucho por serlo. Y todos los que conocen de Dios y entienden la doctrina de Dios tienen que entender esto. Que estamos aquí y que Dios no nos quita aquellos que nos apartan muchas veces. Están ahí incluso hasta para probarnos. Es más o menos como cuando Dios saca a su pueblo de Israel y dice que deja muchas naciones alrededor de Israel para que sea probado. Así te deja Dios. Muchas cosas que tienes tú todavía ahí para ser probado, para ver si cedes. Y muchas veces el pueblo de Dios se rindió ante estas naciones. Y Dios quiere que nosotros no nos rindamos ante aquella carnalidad que todavía te aparta de Dios, que todavía la tienes en ti, pero no le das rienda suelta. Mire, hermano, y es penoso. Fíjate, vámonos a Salmos 49, 14. Salmo 49, 14. Mira, yo pensaba que este versículo bíblico era para el mundo. Y tú ya lo estás leyendo si lo tienes ahí, tal vez. Pero yo pensaba que era para el mundo, hermano. Aunque para el mundo también es. Yo pensaba que era solo para la gente del mundo. Pero mira lo que dice. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorea. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Esto es para mucha gente. Aquí habla de las riquezas. Que ellos están empeñados en dejar su buen nombre. Fíjate, están empeñados. Es que la gente se muere así, hermano. Quieren dejar un legado ellos, donde ellos sean recordados toda su vida. Hay muchos incluso en el cristianismo que piensan que el sacerdocio es hereditario. O el ministerio es hereditario. Es decir, tú coges, como eres ministro, pues vamos a suponer un apóstol, y comienzas a parar iglesias. Y que el único que tiene derecho, mañana más tarde, de heredar ese ministerio, esas megas iglesias que tiene, es uno de tus familiares, tu hijo más que todo. Y tú dices, no, lo he escuchado, hermano. Aquí, personalmente, mis oídos han sido testigos. Yo digo, no, usted está equivocado.
Porque hay muchos hijos rebeldes. Mira lo que pasó con Samuel. Mira qué pasó con este ministro, este sacerdote, cuando murió. No fueron los hijos. Es Samuel que cogió ahí. Mira, los hijos de Aarón también murieron. Hay que dejar gente capacitada. Gente que continúe, no tiene que ser exactamente un hijo tuyo en el plano natural. Tiene que ser un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que dé buen testimonio. Y si mi hijo está capacitado para eso, gloria a Dios, yo diría así. Gloria a Dios. Pero si no está capacitado, discúlpame, tú no. Yo he visto que este que está allá me ha acompañado de todo. Es el que estuvo conmigo. Y sabe, y lo he visto, porque se da testimonio y fe de lo que él hace todos los días. Y cómo lo hace. Hasta eso piensa. Y dice aquí, ¿cómo rebaños son conocidos? Y los rectos, dice los rectos. Claro, le hablaba de la rectitud que tenemos que tener nosotros. Aquí no es un camino con curvas. Es que no estoy hablando de la rectitud porque a mí me da la gana, sino un camino, tenemos que tener un camino recto, sin curvas. ¿Sí? Porque las curvas demoran. Y hay muchos que tienen condiciones para ser un ministro de Dios. Pero al tener algo en su vida que siempre anda haciendo algo indebido, aunque muchos se le ven, muchos llegan a decir, pero este tiene capacidad, pero si no fuera por eso que tiene, ese tiene un camino con curvas. Y nuestro camino tiene que ser recto. Y yo pensaba que era para esto de que la muerte los pastorea. Hermano, hay que tener cuidado, la muerte pastorea también dentro de la iglesia. No. Como rebaños, dice, vio como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio a su pueblo como ovejas que no tienen pastor. Y si no tienen pastor, ¿quién los pastorea? ¿Quién los está pastoreando? ¿Ah? Y el detalle que hay aquí, hermano, es bonito ir, después que dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Y es donde yo digo, que me decían, es que por eso no se pierde. Ahora yo sí le digo con seguridad, que en la próxima enseñanza voy a dar esto, que mayoría de las iglesias no lo aplican. No lo aplican porque lo ven anticuado. Porque dicen que ya no es más. Muchos llegan a decir, es que eso no es para estos tiempos. Es que piensan que Dios se deja llevar por los tiempos. Es que piensan que Dios tiene que irse actualizando con el mundo. Porque el mundo anda evolucionando cada día. Y yo tengo que, como cristiano, tengo que evolucionar junto con el mundo. No. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es actual. ¿Y qué quiere decir actual? Que está desde antes del principio de la creación. Él ya está ahí. Y tiene sus leyes y continúa ahorita. Aunque la cambie el hombre. Te la enseña de diferente manera. Hay cosas que Dios nos cambia, hermano. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Muchos incluso, por ejemplo, te digo así, si Dios llama a perdón la palabra, no sé cómo decirla, pero a un indio, aquellos que están con el pelo largo, que piensa que Dios tiene que respetar su pelo largo, porque la cultura de él es así. No, si tú amas a Dios tienes que cortártelo. Porque Dios no se deja, porque tú eres de la nación santa, pueblo elegido por Dios. Y si tú como hombre no te lo has cortado porque la cultura no te lo permite,
ahí está tu idolatría, ahí está tu detalle. Que quieres complacer a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu amigo. Ahí tienes problemas. Ahí tienes tu idolatría. Porque más amas a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, que al mismo Dios. Y así muchos están dispuestos a dar la vida por su cultura. Y piensan ellos que la cultura de su pueblo, o sea, del natural, tiene que venir a Dios. Tiene que traer la cultura de aquel pueblo a Dios. Están equivocados. Usted está completamente equivocado. Porque nosotros somos la nueva criatura, un nuevo ser. Y si tú no ves eso en tu vida, tienes tremendo problema. Sin importar qué cultura seas. Porque si se trata de cultura, hermano, hay cultura en muchos pueblos que da miedo. Que da miedo. Y si por cultura no la vas a dejar, qué pena por ti. Porque si ese pelo que tienes, que es de fácil de cortárselo, lo demás, ¿qué lo vas a dejar? Es más tremendo muchas veces. Es más doloroso. Causan daño. Lo que se vive ahí. La cultura te lleva a idolatrar incluso a tus dioses, a la luna, al sol, a la tierra, a la Pachamama. Entonces tienes que traerlo también a Dios. Y es que tenemos que respetar la cultura, dice. No, hermano. Pórtate como la nueva criatura que eres. Como el nuevo ser en Dios que eres. Como eso te tienes que portar. Amén. Hermano, lo que Dios te pide en la enseñanza pasada, vimos en la bienaventuranza, Dios hace peticiones al pueblo. ¿Qué le pide? Y no le está pidiendo nada sobrenatural, aprendimos de eso. Y yo veo que lo que te pide Dios ahí, en el Sermón del Monte, que muchos llaman, donde empieza a decir bienaventurado, 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 es 3 veces bendecido. Cuando te habla del bienaventurado, es 3 veces bendecido. ¿Y a dónde tienes que ser bendecido? Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os bendiga en cuerpo, alma y espíritu. Esa bendición te pide Dios. Dios no te pide nada sobrehumano, hermano. No te pide nada imposible. Fíjate que te pide perfección. Y ahí es donde vienen los burlones y te dicen, o sea que tú eres perfecto. No, pero estoy en el camino de perfección. Porque quiero ser perfecto, porque quiero llegar a Dios. Quiero ser como mi Padre, quiero ser como mi Cristo. ¿Y por qué le dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5? Y le puse a decir, a exhortar, porque los exhorta a él que se porten bien. Que examinen incluso toda predicación, toda enseñanza, le examinen bien. Que no todo se puede aceptar. Lee. 1 Tesalonicenses 5. Que examines bien. Y te hace ver en las condiciones en que te encuentras porque te está exhortando. Y después de eso es que te dice y que el Dios de paz le santifique en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. Él nos santifica, pero Él no nos va a santificar si no hay disposición del corazón primeramente. Porque es lo primero que mira Dios. Porque cuando tú tienes un buen pensamiento, tu pensamiento va a la obra muchas veces. La mayoría llevan su pensamiento a la obra, al hecho. Pero otros son hipócritas. ¿Sí? Hacen cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Fíjese que Dios está preparado para todo esto, hermano. O sea, por eso dice Dios no puede ser burlado.
Y hay mucha gente que se está haciendo sacrificios tremendos por sacar la obra aparentemente de Dios adelante, pero es por ellos mismos, para que le digan, oh, el buen pastor, excelente, es grande el pastor. Mira lo que hizo el apóstol, y se jactan de cientos de iglesias que sienten, porque muchos no tienen ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 100. Y muchos quieren que siga su unción, cuando nosotros tenemos que tener la unción del Santo, que es mi Padre, que es mi Cristo. Quieren que siga su unción personal de un hombre natural, desobediente. Ellos piensan que porque han crecido a nivel de con una congregación, porque una congregación puede ser cualquiera, pero hay una congregación santo que se reúne en el nombre de Dios. Ellos piensan que están bien. Y mirando por sobre los hombres a este que está aquí. Por las condiciones en que vive, cómo vive. Que todavía está pensando qué va a poner como acompañante en el arroz. Que todavía está pensando qué va a poner en el caldo. O si se va a tomar una agüita dulce como jugo. Y lo ven a estos lo ven por sobre los hombres. Este no es de Dios. Porque eso les enseñan, literalmente les enseñan a menospreciar, a burlarse. Estos se burlan incluso de personas que están tan necesitadas, diciendo que no son de Dios. Que esto que yo te enseño así de fácil no es de Dios. ¿Cómo puedes bendecir si no estás bendecido? Ellos le llaman bendición a la riqueza, al buen vivir, pero no le llaman bendición a las revelaciones, al que Dios te santifique en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Te está bendiciendo, te está santificando. ¿O no es así, hermano? Vivamos la vida como Dios pide. La vida cristiana puede ser dura, pero te tengo una buena noticia. Es segura. Solo basta que creas y no te titubees. Solo basta que creas y te mantengas en el camino recto. Solamente eso basta. Mira lo que pasa en Hechos 11, 25 y 26. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínate, Pablo y Bernabé, un año en Antioquía, un año. Y ya los discípulos que ellos habían hecho en un año, se les llamó cristiano. No se tardaron ni 20, ni 30, ni 40, ni 10 años, ni 5 años. ¿Por qué? Porque ellos daban testimonio en su caminar diario. Míralos, se parecen al Cristo que están predicando. ¿Ah? Porque este no es el tiempo que tú tengas. Por eso le digo, porque me encuentro con gente que tiene 20, 30, 10 años en el Evangelio y son unos neófitos, unos niños en el Evangelio. Es la entrega que tú hagas a Dios en el momento que dices, sí, acepto, voy a caminar contigo, Señor, y perdóname todo lo que he hecho. Lo haces de corazón y caminas en ese momento en obediencia. La gente va a ver en ti y va a decir, este verdaderamente camina como Cristo. Este sí muestra que es cristiano. Un año, hermano. Porque esto es, mientras más rápido lo hagan, estos no fueron a dar la vuelta, como te digo, no tuvieron el camino. Estaban en el camino, pero no tenían caminos con curvas. Que se crean ellos mismos. Porque están en el camino, pero le empiezan a poner las curvas. Ya hablamos cuáles son las curvas, tus obstáculos, tu carnalidad. Entonces este se encuentra ahí, si quiere, dice, acá hay un atajo, voy a subir por allá y voy a llegar más rápido. Se esfuerzan,
Se despojan. Es que tengo que subir y me voy a cansar. Voy a despojarme de todo esto porque tengo que subir esa cima ya para llegar al otro lado. Ah, que no los vemos así, ¿no? No sé, estuve en una iglesia y se entregaron un par de esposos. Y me gustó lo que le dijo el evangelista en ese momento a este par a estos esposos jóvenes, muy jóvenes. ¿Sí? Pero recuerden una cosa, ustedes van a venir aquí, pero ya saben que van a ser maltratados. Se les va a atacar. Y va a depender de ustedes. Eso es lo que no que decirle, no, usted viene acá y se veía que la parejita tenía problemas. No es que muchos le dicen, no es que usted viene acá y sus problemas se acaban, se terminan. No, ellos van a ser atacados. Y es que de esta manera nomás, hermano, como yo te estoy hablando. Porque no es que tampoco el ministro se va a dirigir a una persona ahí, ya sería demasiado. Uno habla en general y agarra lo que te toca. ¿Ah? Si te pica, te arrascas. Ahora, si no quieres que te salgan roncha o te quede la piel marcada, entonces aguántate y sóbate nomás. Porque si te arrascas, se te hace una sarnita ahí. Y si de mucho te sigues arrascando, te haces más sarna. Entonces, sóbate nomás y di, voy a continuar adelante. Puede ser, por eso le digo, la palabra de Dios puede ser dura, pero es segura, hermano. Pero segura para aquellos que la transmiten limpia, transparente, sin buscar beneficios propios. Allí es segura. Por eso digo, no es el tiempo, es la entrega. No es vivir una vida de simbolismo nomás. Sí, porque cuando hablamos y no vivimos es un simbolismo, hermano. Aunque la vida, como le dije el otro día, Dios nos pide que nos crucifiquemos. Crucifíquese, dice Cristo. Que quiera seguirme, tome su cruz y crucifíquese. Sígame cada día. Sí. Esa cruz es un simbolismo, es verdad, es un simbolismo. Pero es un simbolismo real, hermano. Crucificado para el mundo. De no tomar las cosas del mundo. De no traer las cosas del mundo. Estás crucificado para eso. Dios te lo pide. No te lo pido yo. Porque hay mensajes en esa cruz de Cristo. Mensajes que no entendemos, que no acatamos. Que muchos le dan el que me importismo. Y no le dan el valor real. Porque muchos no la entienden incluso. Muchos tienen dudas de si Cristo murió en una cruz o un palo. O un por. Una cruz en por. Tienen duda. Yo no tengo duda y sé que murió en una cruz. Y no lo digo porque el hombre nomás me lo enseña, sino porque yo leo. Porque si alguien me enseña algo y veo que es verdad, igual yo voy a estudiar, voy a ver, para empaparme más. Es la manera de salir de la ignorancia, de tener conocimiento de Dios. Y es que cuando empiezas a crucificarte, empiezas a ser esa nueva criatura. ¿Qué quieres que crucifique Dios en tu vida? Es tu humanidad. Eso te está diciendo, eso nos da a entender en 1 Corintios 15, 50 y 51. Dice así, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Fíjate, dice que la carne y la sangre es corrupción. Tu carne y tu sangre es corrupción. He aquí os digo un misterio, no todos nos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. ¿Pero qué? Cuando no nos dejamos llevar por la carne y la sangre. ¿Qué es? El ser humano, hermano. ¿Y cómo tú te eliminas la sangre y la carne? En la cruz. En la cruz que te estoy diciendo, ¿cuál es esa cruz? Literalicemos esa cruz en nuestras vidas.
Y Pablo dice, y muchos seremos arrebatados. Aquí ya está hablando en el arrebatamiento. Estamos cerca, hermano. Estamos cerca de ese arrebatamiento. Donde yo muy sinceramente, humanamente, o como hombre que me ves aquí, yo no quiero estar en esa gran tribulación. Yo sé que muchos se van a salvar. Porque dice las escrituras que en el Apocalipsis se ve mucha gente, multitud de gente que se salva, que están vestidos de blanco, sí, pero tuvieron que pagar un precio. Y no fue nada fácil para ellos pagar eso. Yo no quiero quedarme ahí, hermano. Y si Dios lo permite, ok. Pero yo no quisiera estar ahí. Yo quisiera estar aquí, le dice Pablo. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí tú sigues leyendo y habla que será la final trompeta. Es hora, hermano, que busquemos a un Dios real. Fíjate, 2 Corintios, aquí 2 Corintios 4:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate lo que pide. Este es de modo que si alguno está en Cristo. Si alguno se cree cristiano, si alguno deja que Cristo esté ahí, manejando, llevando este vehículo, que es tu cuerpo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Toda la vanidad que se te enseñó en el mundo tiene que pasar. Porque has envejecido. Todo lo viejo tiene que salir de ti. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, cosas nuevas y no nuevas comunes y corrientes, sino cosas sobrenaturales. Cosas que en el hombre natural te va a decir, pero usted está loco. ¿Cómo va a creer? Eso es imposible. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora tú pregúntate estando allá, que estás escuchando o estás viendo este video. ¿Vives esa vida de nuevas cosas que Dios te está dando? ¿Has desechado las cosas viejas o estás por el camino lleno de curvas que no te dejan ser esa nueva criatura? Pablo no se lo está diciendo a todos. Pablo está preguntando si es que alguno está en Cristo. De todos los que escuchan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No le está diciendo que todos están en Cristo, como nos han enseñado. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tú lo comparas con 1 Corintios 15, versículo 50, donde te dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Por eso es que yo digo siempre que Dios, de años atrás, vamos diciendo, Dios no está a favor de los derechos humanos. Y es que nosotros queremos ser perdonados bajo la frase de decir, es que somos humanos. Es que tú me entiendes. No, hermano. Porque tú pones en práctica la humanidad. Tienes problemas. Dios va a usar tu cuerpo, sí. Va a usar tu carne. Pero tú no puedes militar. Ni en tu sangre ni en tu carne. Sino en lo que Dios te dice. Ah, que no te gusta. No es cuestión que te guste. Porque muchos enfermos en el plano natural no les gusta la medicina, no les gusta estar hospitalizados, pero lo tienen que estar si quieren el bienestar, la salud, una buena salud cuando salgan de ahí. Si esperan incluso salir de ahí, tienen que estar bajo la autoridad de ese doctor que está ahí diciéndole, porque alguien le va a decir lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y qué es lo que tienen que dar y a qué hora tienen que dárselo. Y esta es la hora en que Dios está hablando a un pueblo que ya deseche esa humanidad que tienen y que empiecen a caminar como la nueva criatura, que desechen las cosas viejas y que empiecen a buscar las cosas grandes y ocultas. Que tomen a Jeremías 33:3 no como un plano natural. Porque cuando dice te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y tú que no conoces aquí en la tierra, que te sientes bien, porque te ha dado casa, carro, avión, si es posible. ¿Qué tiene eso de grande y oculto? Que tú no conoces. Que nosotros no conocemos, que el mundo no conoce.
Porque todos llevan a este Jeremías 33:3 al plano natural, al buen vivir. Yo, en este plano, en el cual tú me estás oyendo hablar, cosas grandes y ocultas que te muestra Dios y que te ama. Yo te amo. De corazón te lo digo. Y estoy aquí y he perdido mucho, mucho por seguir a Dios. Y si tengo que seguir perdiendo, sigo perdiendo con tal de obedecer a Dios. Y por el bienestar tuyo y de todos los que escuchan. Cristo te ama, yo también. Cuídate mucho. Amén.